Radio Educación presenta Con D de Diabetes. Información para prevenir esta enfermedad. Porque es posible vivir bien con diabetes. Hoy con el tema avances tecnológicos en prótesis para pie. Qué gusto saludarles en este programa ya próximas las vacaciones, nuestro último programa en directo de este año, del 2018, del programa Con D de Diabetes. Soy María Eugenia Pulido y a nombre de todos mis compañeros les doy la bienvenida. Según cifras reveladas en el primer semestre del 2018 que iba a acabar, en la Cámara de Diputados, 1 de cada 20 pacientes con diabetes presentará una amputación, lamentablemente. En este programa hemos hablado, pues ya en muchas ocasiones, de cómo podemos prevenir amputaciones, no dejar la condición de la diabetes sin tratamiento, sin medirnos el azúcar en sangre, porque esta acumulación nos va creando problemas y una de esas, que es la extrema, es llegar a una amputación, cuando no se trata el pie diabético. Pero bueno, ¿cuáles son las opciones? ¿Qué pasa si es necesario amputar? ¿Qué novedades se presentan en esta materia? Que hay novedades, por supuesto, y de eso vamos a hablar. Así que nos da mucho gusto que estén con nosotros, que nos acompañen. Tenemos líneas telefónicas para que se pongan en contacto con nosotros, el 4155 1060 y el 01800 080 1060 si vive fuera de la Ciudad de México. Tenemos un correo electrónico con dddiabetes@yahoo.com.mx y tenemos presencia también en las redes sociales, en Facebook. Y bueno, nos acompaña para hablar de este tema el doctor Edgar Álvarez. Él es médico cirujano por la Universidad La Salle y tiene una maestría en Comunicación y Tecnologías Educativas con enfoque en salud por el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILCE. Actualmente es director de la Escuela Mexicana de Podología y coordinador médico en el Instituto para el Desarrollo Integral de la Salud. Un gusto. Muchas gracias. Gracias por la invitación. También nos acompaña Gustavo Merkel. Él es ingeniero mecánico, director de programas en Jacaranda Education. Bienvenido también. Muchas Dos gracias. especialidades que se juntan para el beneficio de las personas que viven con un problema serio y que, pues, lamentablemente se están enfrentando a una próxima o ya se enfrentaron a una amputación. Lo primero, ustedes como expertos, ¿qué camino lleva para ya decidir que es necesario cuando un doctor dice no queda otra cosa más que una amputación, que es algo terrible para un paciente, doctor? Claro, desafortunadamente la mayoría de los pacientes que nosotros tenemos la oportunidad de atender, y yo creo que no se trata exclusivamente de nosotros en IDISA, sino en general en todos los servicios de salud de nuestro país, desafortunadamente son pacientes que tienen complicaciones ya importantes, por supuesto complicaciones derivadas de su misma diabetes, de su daño circulatorio, de la neuropatía, de todo esto que sabemos que involucra a la generación de un pie diabético. Pero el problema principal es que como no tenemos una cultura de prevención adecuada, los pacientes permiten que su padecimiento evoluciona rápidamente, desafortunadamente también, y entonces tenemos una presentación de un paciente que ya tiene complicaciones importantes, que sobre todo se le agregan daños en sus tejidos del pie de manera importante, infecciones también, y que todas estas características hacen que el pie se ponga tan en riesgo que en la gran mayoría de las ocasiones no tenemos opciones terapéuticas para tratar de salvar esa parte, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en un segundo nivel, ya no nada más en la salud del pie, sino en la salud del paciente en general, y es entonces cuando nos vemos en la desafortunada decisión de tomar esta decisión de decir, bueno, pues yo creo que es necesario hacer una amputación parcial, ya sea del pie o de la pierna, con tal de
que el paciente siga teniendo una calidad de vida aceptable, ¿no? Por supuesto. ¿Y cómo podemos clasificar? ¿Hay una clasificación del tipo de amputación? Bueno, ya mencionó parcial, pero bueno. Clasificaciones como tal no. Pero tipos de amputación. Más bien sí, las amputaciones se realizan de acuerdo a los niveles de amputación que se hacen, ¿no? Está muy bien establecido en la literatura el nivel en el que se hacen las amputaciones en el pie, sobre todo, por ejemplo, a nivel de de la articulación de los metatarsos con los huesos del medio pie, unas posteriores en el caso del tobillo y por arriba del tobillo, y luego de ahí hay que irse por debajo o por arriba de la rodilla, ¿no? Pero la verdad es que eso es, a mi parecer, es relativo. Por experiencia, a veces en estos casos hacemos amputaciones no tan de libro, no a niveles en los que está indicada la literatura, sino hacemos amputaciones muy localizadas, tratando de preservar la mayor cantidad de tejido sano que pueda tener el paciente, sobre todo con el objetivo de mantener un pie relativamente funcional. Pero muchas veces en casos extremos no termina en una sola amputación, lamentablemente, ¿no? Sí, desgraciadamente. ¿Qué pasa ahí, doctor? Pues el paciente se complica. Hay que entender la entidad del pie diabético como un padecimiento que es el resultado de una salud en general del paciente mala, ¿no? Entonces, cuando empezamos a tener problemas de presentación de pie diabético, el paciente se empieza a complicar a nivel sistémico. No nada más es en el miembro inferior, sino todo su organismo empieza a reaccionar de manera inadecuada, producto, por supuesto, de lo que está padeciendo en ese momento. Y entonces, estas complicaciones son las que nos llevan a tomar decisiones de amputación cada vez más superiores. Digo, claro que sería muy sencillo hacer una amputación muy arriba, a un nivel muy arriba del miembro inferior, y se acaba el problema. Pero también tenemos que pensar que una amputación a ese nivel conlleva varios aspectos, no solamente de salud, sino de rehabilitación posterior a aspectos hasta psicológicos que el paciente tiene que enfrentar y del que muchas veces no se recupera. ¿Y las parciales a qué nos estamos refiriendo? Las parciales nos estamos refiriendo a la necesidad que a veces tenemos de amputar, por ejemplo, dedos, uno o varios dedos, o ciertas zonas del pie, a lo mejor hasta zonas metatarsales, algunos huesos, eliminar algunos huesos, repito, con la finalidad de que nos quede un pie lo más funcional posible, o por lo menos un pie que todavía nos soporte algo del peso corporal de nuestro cuerpo, para entonces después meterlos a un proceso de rehabilitación y en este caso de la implementación de una prótesis. Gustavo Merkel, tú eres ingeniero mecánico y trabajas precisamente junto con el doctor Edgar Álvarez y en esta cuestión de las prótesis. ¿Por qué no nos platicas un poco, cuando estamos hablando de tecnologías actualmente para atender las amputaciones parciales, a qué nos estamos refiriendo? Bueno, nos referimos justamente a una manera de hacer prótesis con fabricación digital. Una de las cosas que ha pasado en los últimos años en la tecnología y en la ingeniería es que se ha democratizado los procesos. Máquinas que antes eran muy caras son ahora muy baratas. Por ejemplo, tenemos chicos en secundaria que están haciendo sus propias impresoras 3D. Nuestra organización, Jacaranda Education, se dedica justamente a enseñar cómo utilizar las tecnologías de fabricación digital, como la impresión 3D, el corte láser, la electrónica, para hacer nuestras propias soluciones a problemáticas. ¿En secundaria técnica aprenden a hacer esto? Tenemos jóvenes? chicos hasta de primaria, pero principalmente nosotros trabajamos a partir de secundaria, donde aquí en la Ciudad de México ya han construido alrededor de 40 impresoras 3D. Estas impresoras 3D, los mismos chicos las construyen. Entonces la idea es que después ellos tienen retos para solucionar a través de su impresora 3D, a través de objetos, problemáticas comunes. Entonces el tema de las prótesis para pie diabético pues era algo natural. Entonces, hay ya muchas empresas que se dedican a hacer impresión 3D para prótesis de manera profesional. De hecho, uno de los proyectos más grandes se llama Enable, tiene cerca de 10 años. Pero lo que nosotros buscamos con esto es no solo hacerlo, sino enseñarlo. ¿Por qué? Porque si tenemos un problema masivo, como es el pie diabético, pues hay que enfrentarlo con una solución masiva, ¿no? Entonces, por una parte, tecnología que es cada vez más económica, más democrática,
pero por otra parte también procesos que les ayuden a jóvenes que tengan algún pariente con este padecimiento a poder hacer la prótesis de bajo. Y además les vas a dar en un momento, en el futuro, fuentes de trabajo. Así es, Ese es el lo que programa esperamos. los jóvenes. Exacto. ¿Y cómo podemos ponernos en contacto, no sé, algún papá, mamá, algún chico que se interese en esto? Nos pueden encontrar en las redes sociales como Jacaranda, como el árbol Jacaranda, y Education, como educación en inglés. Ahí ¿En nos pueden Facebook escribir. están? Estamos en todas las redes sociales, Facebook, o bien nos pueden mandar un correo a info@jacarandaeducation.org. Y bueno, también estas prótesis, bueno, que uno quisiera no llegar a esta cuestión extrema, claro. Pero, doctor, ¿qué cifras? ¿Hay cifras? ¿Hay un estimativo de casos frecuentes en la Ciudad de México y en México de amputaciones que han sido por esta, pues ya, problema de neuropatía diabética no atendida a tiempo? Cifras reales en este momento yo no las conozco como tal. ¿Pero es frecuente? Sí, lo que sí le puedo decir es que por lo menos las amputaciones en el caso de pie diabético constituyen la causa número 1 de amputación no traumática, es decir, no relacionada con algún accidente, la pérdida del miembro inferior por algún accidente. Entonces, la primera causa de amputación en nuestro país y en el mundo es por pie diabético. Aquí tengo este dato que nos pone Gisela. En mayo pasado, la Sociedad Mexicana de Angiología y Cirugía Vascular y Endovascular señaló que el 70% de las amputaciones en México, como dice el doctor, se deben a la diabetes. Es la primera causa de estancia hospitalaria prolongada y pues también la que más gasto genera, ¿no, doctor? Es caro, es muy, muy caro el mantener o el tratar de, en primer lugar, darle tratamiento y salvar una extremidad inferior de un paciente con diabetes. En segundo lugar, resulta también caro en ciertas situaciones, digo, a reserva de lo que Gustavo nos acaba de mencionar, pero sí sigue siendo caro la rehabilitación posterior del paciente. Entonces, por lo menos en nuestro país, en Norteamérica, se gastan alrededor de 3,000 millones de dólares anuales en atención a pacientes con pie diabético. Y nos dice también, nos apunta en esta nota, Gisela, que esta sociedad expuso que 1 de cada 2 pacientes que entra a los sistemas de salud en México por pie diabético va a salir lamentablemente sin extremidad. Por ello, se debe invertir en el sector de salud, realizar evaluaciones de estrategias y ver cuáles son los generadores más altos de esta enfermedad. Gisela, querida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos los radioescuchas, doctores, ingeniero, muchas gracias. Pues efectivamente venía escuchando la excelente definición del doctor y el llamado a la prevención, porque yo creo que, lo decíamos al inicio del programa, el pie diabético, 1 de cada 2 amputaciones, o más, 8 de cada 10 amputaciones, según la Federación Internacional, pudieran haberse prevenido, Maru, con cuidados de la diabetes. Y quienes vivimos con diabetes tenemos, pues, esa responsabilidad. Entonces, este programa está dedicado a quienes desafortunadamente ya sufrieron o vivieron una amputación. ¿Y qué hay? Porque muchas veces pensamos que después de la amputación, pues es una persona que no podrá recuperar la movilidad, pero lo que ustedes nos están mostrando es que siempre se puede y se pudiera recuperar la mayor cantidad de movilidad posible, ¿no, ingeniero? Perdóname, ingeniero. Sí, justamente, bueno, los procesos que podemos hacer, lo que buscamos es que sean lo más económico posible y también lo más sencillo. Entonces, todos los procesos que hacemos para generar la prótesis comienzan desde un escaneo 3D, ya que muchas veces el miembro, después de la amputación, tiene formas muy irregulares, no podemos hacer algo estándar, tenemos que hacer un escaneo 3D. La ventaja del escaneo 3D, lo utilizamos unos escáneres, unas cámaras especiales, pero también se puede hacer con cámaras normales, con un proceso que se llama fotogrametría. Este modelo 3D me permite a mí después hacer el molde y hacer todo el diseño alrededor de la prótesis. Ajá. Lo interesante de esto es que yo podría mandarlo a otro lugar para que otro especialista lo hiciera. En un momento que yo digitalizo
esta parte de este miembro del paciente, cualquier otro especialista en otra parte del mundo puede trabajar sobre el mismo diseño. Ingeniero Merkel, aquí tengo yo, una prueba. ¿De qué material está hecho esto? Ese material es PLA. En concreto, el material que traje hoy es un material experimental, porque PLA es ácido poliláctico. Es un biopolímero, es un plástico, pero deriva de maíz. Entonces, es un plástico de bajo costo. El kilo del material sale alrededor de 700 pesos. Este en especial es experimental porque 20% del material es café de desuso. Entonces es un material, obviamente, para reciclado. prototipos. Eso es importante decirlo. Esto es para prototipos. Ya para una prótesis final tendríamos que tener una mezcla de materiales. Así Se está haciendo la prueba. Pero para mis prototipos utilizo materiales de bajo costo y de origen orgánico. A mí lo que me parece muy interesante que se ha estado comentando, Gisela, es que además se está incentivando a los chicos muy jóvenes en secundaria, para enseñarlos ya a hacer, ellos crean sus propias computadoras para hacer este tipo de trabajos, así que pues quédense con nosotros porque hay mucha información con nuestros invitados el día de hoy. Estamos hablando de los avances tecnológicos en materia de prótesis para pie y están con nosotros, por supuesto, el doctor Edgar Álvarez, médico cirujano, y también el ingeniero Gustavo Merkel, quien es ingeniero mecánico y está muy totalmente dedicado a diseñar este tipo de prótesis. 4155-1060, nuestro número telefónico aquí en la Ciudad de México. 01800-080-1060, nuestro correo condediabetes@yahoo.com.mx, y también estamos en Facebook con el título de nuestro programa, Con D de Diabetes. Ahorita regresamos. Y ahora, un delicioso pozole navideño. Ingredientes: medio kilo de maíz pozolero precocido, una cebolla, 1 kilo de espinazo de cerdo en trozos, 4 chiles guajillo desvenados, 2 dientes de ajo, 1 hoja de laurel, 1 cucharada de orégano seco, media cebolla finamente picada, 2 tazas de lechugas fileteadas, 4 rábanos en rebanadas bien delgaditas, orégano seco, 4 limones en mitades, 4 tostadas de maíz, una porción. Modo de preparación: coloca los granos de maíz con la mitad de la cebolla en una olla de presión. Cubre con agua y agrega la sal. Tapa y cocina a fuego medio por 20 minutos. Cuando suelte el vapor, deja enfriar y reserva. Cocina la carne con agua y el resto de la cebolla en una olla de presión. Cuando suelte el vapor, cuenta 30 a 40 minutos y reserva. Asa los chiles y el ajo. Hidrata los chiles en agua caliente. Licúa los chiles, el ajo, el orégano y el laurel con un poquito de líquido de cocción. Luego, cuélalos. Mezcla los granos de maíz con el caldo de la carne. Añade la salsa de guajillo y mezcla. Salpimienta y cocina hasta que suelte el hervor. Sirve el pozole y acompaña con la cebolla, la lechuga, los rábanos, el orégano, unas gotas de limón y tostadas. Recuerda, sal y pimienta al gusto. Con D de diabetes. Llámanos. 4155-1060. Escríbenos. Con D de diabetes @yahoo.com.mx. Visita nuestra página en Facebook. Con D de diabetes. Bueno, sí, perdón. Así como decíamos, el café 100% mexicano. Ajá. Aquí también el equipo que hace estos diseños pues para las personas que necesiten, es 100% mexicano que fabrican estas prótesis para pie, Gisela. Pero tú tienes unas dudas, muchas. Todos. Y yo le preguntaba a nuestros especialistas cuál es la diferencia entre esta tecnología, esta innovación mexicana, como nos refiere Maru, y el diseño de una prótesis tradicional.
Doctor Edgar, ¿cómo es esto? ¿Cómo lo hacíamos hasta antes de tener esta innovación? Bueno, se sigue haciendo todavía de manera muy amplia. Por supuesto que las prótesis son más estandarizadas. Sí. Se siguen tomando moldes del paciente, se siguen tomando sobre todo moldes en algunas ocasiones con yeso o con algunos otros materiales blandos que tengan la capacidad de poder obtener un molde negativo del paciente, de la forma del pie del paciente o del muñón, en este caso, de cualquier área del pie que tenga esta ausencia parcial o total, y con ellos se fabrican en una gran cantidad de materiales específicos. Por supuesto que toda prótesis debe de tener digamos que un alma, por así decirlo, un esqueleto de materiales rígidos, y después las prótesis se adaptan con algunos otros materiales más blandos, más suaves, más amables con la piel, con el humano, pues, para que sean funcionales, para que no provoquen más lesiones y por supuesto que no se pierda el objetivo de rehabilitarlos y de mantenerlos en pie, ¿no? Que eso es lo que estamos buscando. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una prueba que va a ser, me imagino, hecha ya a un paciente. Ingeniero Merkel, ¿nos quieres describir cómo está hecha? Esta que tengo precisamente, porque tiene un hueco, me imagino que para uno de los dedos. Pie derecho, ¿no? Sí. Así es, nosotros tomamos la imagen en 3D del pie, el pie ya después de la amputación, ya después también ya que está mucho más sano, que ya está en mejor estado, y sobre eso digamos que hicimos un cople, ¿no? Algo que cupiera casi como un guante o como un tenis sobre esa pieza, sobre el pie, y después lo que hicimos fue reconstruir el pie como si todavía tuviera todos los dedos, ¿no? En este caso el paciente solo tenía un dedo, ¿no? Y lo que hicimos fue recrear, digamos, los otros como si fuera un apoyo, ¿no? De esa manera, él en la rehabilitación no va a tener tantos problemas con esa nueva forma de su pie. La fabricación digital, en este caso de la impresora 3D, funciona como más o menos como una duya de pastel. Cuando yo estoy decorando un pastel, agarro el material y lo voy exprimiendo y lo voy colocando. Y es suavecito. En este caso, la impresora 3D utiliza el filamento como una pistola de silicón. Imagínense una pistola de silicón que se mueve y hace capa por capa. Construye un objeto en 3D haciendo capa por capa. Como un albañil construye una casa poniendo capa de ladrillos, la impresora 3D es una pistola de silicón, es un extrusor que lo que va haciendo es colocar material sobre capa, capa sobre capa, hasta crear un objeto en 3D. Entonces, esto me permite a mí hacer prototipos muy rápidos. Regresando un poco a la pregunta, ¿cuál es la diferencia con la manera convencional de las prótesis? Bueno, pues es como comparar la fabricación artesanal con una fabricación de un paradigma muy distinto. Porque yo, a partir de la fabricación del escaneo, yo podría, por ejemplo, mandárselo a un especialista en otra parte de la República, en otra parte del mundo, y que él lo trabajara. Es más, si por ejemplo en los hospitales tuviéramos impresoras 3D, yo no tendría ni que mandar esta prótesis. A mí, imagínense que yo estoy aquí en México, tenemos un colaborador en Chiapas, él se dedica a hacer prótesis para mano. Entonces él me podría mandar el escaneo de un paciente en Chiapas, yo hacer el trabajo en México, en la Ciudad de México, y reenviárselo en Chiapas para imprimir. De otra manera, el paciente tendría que venir o tú tendrías que ir. O tendría que yo mandar la pieza. Claro. Mandar la pieza en físico. Bien. ¿En qué instituciones está disponible esta tecnología? Yo todavía no tengo información, supongo que está en desarrollo, la idea, pero para mí personalmente la utopía es que esté en todas partes. Claro, pero no es así. Pero que yo sepa todavía, supongo que ha de haber algunos ejemplos, algunos intentos, pero creo que todavía como tal no se ha, tenemos un camino largo que recorrer para que esto tenga mucho más forma, ¿no? Y bueno, y de las prótesis convencionales a estas prótesis que ustedes están haciendo, ¿los costos se reducen? A mí me parece que sí, se reducen de manera muy significativa. Los materiales que se utilizan en las prótesis son caros, normalmente son caros, y la fabricación, el trabajo que se hace también es caro. Yo podría decirles que desde luego hay prótesis, digamos, más accesibles y hay otras bastante más caras, pero probablemente el obtener una prótesis funcional fabricada de la manera tradicional probablemente ronde
no sé, 30,000, 50,000 pesos. ¿Y las de ustedes, ingeniero? Pues depende mucho de los materiales, pero por ejemplo, solo hablando de materiales, estamos hablando de 700, 800 pesos, ¿no? Menos de 1,000 pesos. Obviamente que pues conlleva todo un desarrollo, sí, claro, y un trabajo, pero más el escaneo y demás, ¿no? Pero por ahora solo de material, pues sí se reduce a una fracción. Ahora, para que el paciente se pueda acostumbrar, porque bueno, necesita una rehabilitación para el uso, me imagino, de estas prótesis 3D. ¿Cómo es esto, doctor? Es bien importante que nosotros analicemos cuál es el resultado final de una recuperación de un paciente con una amputación parcial. Uh-huh. Lo que más nos interesa a nosotros desde el punto de vista médico es que este paciente siga teniendo la capacidad de caminar. Sin embargo, el resultado de su enfermedad y de su recuperación casi siempre nos deja ciertas zonas de apoyo, ciertas zonas de cambio específico en el pie que tenemos que cuidar mucho para que no se nos genere una nueva lesión. Entonces, sí se requiere analizar cómo camina el paciente, cuáles son sus zonas más que pudieran ser conflictivas en un futuro, y con base en eso, entonces hacemos trabajo en conjunto con los ingenieros para que ellos nos generen una prótesis. Por supuesto hacen su escaneo, pero sí poniendo mucho énfasis en las zonas que más tenemos que cuidar. La rehabilitación es parte del procedimiento, por supuesto. Habrá que incluir a un experto en la materia, a un rehabilitador, un fisioterapeuta, uh-huh, para que nos ayude con la movilidad parcial que en muchas ocasiones les queda a estos pacientes, y para que con ello entonces la aplicación de la prótesis y la parte rehabilitatoria nos pueda hacer un paciente más funcional, más cercano a la normalidad. En el Instituto para el Desarrollo Integral de la Salud, en IDISA, doctor, donde tú estás, se utilizan estas prótesis ya, ¿verdad? Estamos ya trabajando sobre pacientes en la fabricación. Estamos yo diría que en periodo de prueba todavía, estamos en periodo de adaptación. Hemos hecho pues ya algunos acercamientos en este sentido con pacientes. Está generando interés. Sin embargo, no hemos llegado todavía a la meta final. Yo creo que esto es parte como de ensayo y error. Hay que ir haciendo cualquier cantidad de pruebas hasta que el paciente se sienta cómodo, hasta que la prótesis se acomode, se adapte perfectamente a la forma de su pie, y que además dinámicamente le funcione, ¿no? Porque eso es lo que queremos. Queremos que el paciente regrese a sus actividades normales con una prótesis que le sea funcional, que le sea protectora y que le supla la ausencia de los dedos, ¿no? O la ausencia. De alguna otra situación. Este instituto depende de dónde, Instituto del Desarrollo Integral de la Salud. Es una clínica privada en la que nos dedicamos a la atención de heridas crónicas y pie diabético. Y entonces están trabajando precisamente también con el ingeniero en la fabricación y la utilización de esas prótesis. Es correcto. Pero bueno, ingeniero, me imagino que también está la idea de poder llevar al sector salud, a la institucional, pues estas innovaciones, ¿no? Porque estamos ahorrándonos muchísimo dinero por lo que están diciendo los costos. Así es, totalmente. Digo, yo soy un entusiasta de la tecnología, sobre todo esta tecnología abierta de bajo costo, y lo hemos platicado mucho en IDISA, ¿no? Tenemos esta idea, ¿qué pasaría? A veces me adelanto mucho porque todavía no tenemos como todo esto bien planeado, pero que hubieran estaciones de modelado 3D, de prótesis 3D, ¿no? Sería muy, muy interesante poder tener esto en cualquier parte del país y pues del mundo, ¿no? Bueno, pues ya tiene usted toda esta información, vamos a más. Dudas, comentarios, están nuestros invitados aquí para que usted haga sus preguntas. Tenemos las redes sociales, tenemos un correo también con @yahoo.com.mx. En Facebook también está aquí muy atenta Gisela a sus comentarios o preguntas. Nuestros teléfonos 4155 1060 01800 080 1060. ¿Las personas que viven con diabetes pueden ingerir alcohol? Recordemos que el alcohol no está recomendado para nadie. Sin embargo, no estamos exentos de tomarlo de vez en cuando.
En estas fechas de convivios y reencuentros, a veces la situación se presta para brindar por los buenos deseos. Desde tiempo atrás, el alcohol ha estado presente en situaciones marcadas por la convivencia entre los seres humanos. Las fiestas decembrinas no son la excepción. Es importante resaltar que una bebida es igual a 12 onzas de cerveza, 5 onzas para un vaso de vino y 1,5 onzas para licores destilados como vodka, whisky, tequila, ginebra, entre otros. En las mujeres se recomienda tomar solo una bebida por día. Para los hombres no se recomienda tomar más de 2 bebidas por día. En personas que viven con diabetes, el alcohol puede causar hipoglucemia poco después de beber. Esto puede suceder incluso hasta 24 horas después de haberlo consumido. Si tienes planeado consumir alcohol, debes tomar en cuenta tus niveles de glucosa antes, durante y hasta 24 horas después, y así evitar hipoglucemias. Los síntomas de exceso de alcohol y la hipoglucemia pueden ser similares: somnolencia, mareos y desorientación. Sería muy fácil confundirlos, por ello debes ser muy precavido. Antes de tomar, siempre tienes que revisar tus niveles de glucosa con tu medidor y, de ser posible, llevar siempre una identificación que haga saber que vives con diabetes. Acompáñate de personas que sepan cómo actuar ante una emergencia derivada de tu condición. Cabe señalar que el alcohol no permite la producción de glucosa en el hígado. Este órgano tiene la capacidad de liberar glucosa a partir del glucógeno almacenado en él, pero cuando se agotan estos depósitos puede aparecer la hipoglucemia. El hígado es capaz de degradar 1 gramo de alcohol por kilogramo de peso por hora. Esta eliminación lenta del alcohol hace que, si lo bebamos por la noche o en las últimas horas de la tarde, se incremente el riesgo de hipoglucemia nocturna. En conclusión, la mejor opción será evitar el consumo de alcohol. Si planeas consumirlo, hay que hacerlo con moderación. Con D de diabetes. Llámanos. 41 55 10 60. Escríbenos. Con D de diabetes @yahoo.com.mx. Visita nuestra página en Facebook. Con D de diabetes. Estamos hablando con el doctor Álvarez justamente de cómo se está resolviendo actualmente el tema de la amputación en el sistema mexicano de salud, que esperamos próximamente empiece un cambio verdadero en el sistema de salud de nuestro país. Pero decíamos hace un rato, la amputación, que entre más arriba en la extremidad, pues al final del día son soluciones rápidas, sí, para pacientes que traen ya compromisos importantes, ¿no, doctor? Por supuesto que previa valoración del paciente, hay algunos que sí requieren amputaciones, claro, más altas que otros, ¿no? El inconveniente que vemos es que en el sistema de salud de nuestro país es mucho más fácil, es más barato el amputar un paciente a nivel alto, porque lo incorporan rápidamente a su... Lo sacan del hospital. Lo sacan del hospital rápidamente, no genera demasiados costos, entra a quirófano, lo amputan y se va a su casa. El único inconveniente es que nadie se pone a pensar en el después de la amputación, ¿no? Y esa es la parte que a nosotros nos interesa y a lo que nos estamos enfocando. Por supuesto que queremos evitar amputaciones, ¿no? Y trabajamos intensamente para hacer más prevención en este sentido, tomando en cuenta que el pie diabético es el resultado de muchas complicaciones de varios años en el que el paciente no se ha ocupado de su enfermedad, ¿no? Entonces, el final es este. Ya tenemos la presentación del pie diabético, bueno, pues hay que hacer amputaciones parciales o totales de miembro inferior.
se hacen y se hacen más de lo que nosotros pensamos. Sin embargo, el objetivo que nosotros estamos buscando es regresar a este paciente a sus actividades normales, regresarlo en muchas ocasiones a sus actividades laborales. Son pacientes muchas veces productivos o son pacientes que se tienen que valer por sí mismos, ¿no? Bueno, y además algo importante, si no se termina ahí con la amputación, lamentablemente si no sigue una serie de cuidados, puede haber una segunda, una tercera, y entonces es lo que estábamos, y que le puede llevar a la muerte, doctor. Es correcto, ¿no? Platicábamos que una vez que un paciente sufre una amputación, la estadística sí nos dice que un porcentaje muy alto, ¿no? Alrededor del 80% de los pacientes en un periodo no más de 5 años sufrirán la amputación de la otra pierna o del otro pie. Entonces queremos cuidar mucho eso y es de manera, es hasta esperable, pues, porque la ausencia de una pierna hace que todo nuestro peso corporal y todas nuestras funciones vayan hacia la otra sana. Entonces, este otro pie, esta otra pierna empieza a sufrir las consecuencias de la ausencia de la otra y bueno, pues se generan complicaciones, ¿no? Ahora, otra cosa es que hay un problema, como en otros padecimientos, la centralización de la salud. Si tenemos problemas en la Ciudad de México de poder atender, que cada vez son gente más joven, que está en edad productiva, ¿qué pasa en los estados? ¿Qué pasa? O sea, se tendría Guerrero, que pedir Chiapas, la federalización de todos estos servicios, de estas tecnologías. En estados del sureste, por ejemplo, este gobierno tiene el interés de llegar al sureste, que ha sido como el más descuidado, digamos. Pero ¿qué pasa, no? En Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Tabasco, todos estos estados donde pues los sistemas de salud, si tenemos problemas aquí en la Ciudad de México, allá son peores, ingenieros. Así es. Pues nosotros trabajamos en 10 estados y Ajá. desde hace varios años que llevamos colaborando con IDISA, siempre nuestro tema es, o para mí en personal, es cómo llevamos estas tecnologías de la salud o estas tecnologías que pueden apoyar en estos contextos a estos estados. Sí. Entonces, ¿cómo lo llevamos a...? Nosotros trabajamos en comunidades como Coatecas Altas, en Ejutla. Ahora estamos trabajando en la Mixteca, por ejemplo. Y son espacios donde a veces se tratan padecimientos muy sencillos muy tarde, ¿no? Entonces se van complicando. Se van complicando y son cosas que justo platicando siempre con los doctores en IDISA es como de cómo podemos llevar estas tecnologías a estos lugares, ¿no? Porque, y justo, la fabricación digital nos da esa opción, ¿no? Por solo mencionar un ejemplo, ¿no? Pero hay otras tecnologías que pueden apoyar también a la salud y sobre todo en estos estados donde pues no hay ese acceso. Y justo estos 8 estados de los que Maru hablaba, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, son los 8 primeros estados en los que iniciará lo que el viernes pasado, después de que terminó el programa de Conde de Diabetes, el presidente Andrés Manuel López Obrador se fue a Mérida a presentar justamente el Programa Nacional de Salud, que es el que regirá durante este sexenio que inicia. Y pues se trata justo de federalizar los servicios de salud de manera que se garanticen las consultas y medicamentos para todo el país. Habló de cambios, habló de y eso es súper importante, Maru, que lo hablemos, habló de una desaparición gradual, énfasis subrayado en gradual, del Seguro Popular. El Seguro Popular no va a desaparecer de manera inmediata. Va a ser una transición hacia un nuevo servicio de salud que va a tener consignas muy semejantes, como es dar una atención a todos los mexicanos que lo requieran, y va a ser una atención médica gratuita y también medicamentos gratuitos. Según estas informaciones que nos da el presidente la semana pasada, se inicia con los 8 estados antes mencionados. En 6 meses más se integrarán 8 estados nuevos y durante 2020 se integrarán los 16 estados restantes, de manera que a finales de 2020 haya una federalización real de los servicios de salud. Maru, si te acuerdas, hemos tenido aquí a mucha gente hablando de la necesidad de la integración del sistema mexicano de salud, que una de sus grandes áreas de oportunidad justamente es la segmentación, la fragmentación tan profunda, y que no te atiendan igual en el IMSS que en el ISSSTE, que en Seguro Popular, que en Sedena, que en Marina, y justamente esperemos que uno de los resultados de este Programa Nacional de Salud sea
no tener diferencia en atención, evitar el desabasto tan grande que estamos teniendo actualmente en medicamentos, solo hablando de diabetes, pero entiendo que de muchas otras condiciones también, y que al final también se considere que el primer nivel de atención, los médicos que están atendiendo en primer nivel de atención necesitan mucha capacitación, mayores recursos para ofrecer una atención médica de calidad, que es lo que en este país se necesita tanto. Esperemos también qué pasa con el presupuesto en salud que se está debatiendo en la Cámara de Diputados en estos momentos, y que pues tiene en términos reales, tiene una reducción comparada con lo que el año pasado ocurrió, y que nos estaría manteniendo los últimos 4 a 6 años con reducciones en los gastos que se están estimando para salud, y eso es muy grave. Bueno, y el actual director ayer estaba dando una conferencia de prensa, el actual director del Instituto Mexicano del Seguro Social, que uno de los retos principales es este problema de la diabetes, una de las enfermedades que ha crecido terriblemente en la sociedad mexicana. No sé qué. Pues es una pandemia, ¿no? Ya considerada una pandemia mundial. Desafortunadamente es una enfermedad que no nos podemos hacer a un lado, está creciendo de manera exponencial. Sin embargo, las complicaciones que de ella derivan son, desde mi punto de vista, perfectamente prevenibles, ¿no? Si quisiéramos y si pudiéramos hacer bastante hincapié y educación en el paciente con diabetes, de lo importante que es la prevención de las complicaciones, el cuidado general, el mantener sus niveles de glucosa en niveles normales, adecuados, y sobre todo la revisión periódica tanto de ojos, en general de la parte renal y de los pies es importantísimo. Fíjense que resulta ser que en la consulta médica, digamos cotidiana, normal, en los médicos de primer contacto, sí tenemos cifras que hasta 7, 8 de cada 10 consultas que se dan no les revisan los pies a los pacientes, ni siquiera a los pacientes de riesgo, ¿no? Esa es una parte bien importante que nosotros cubrimos desde el punto de vista de la podología, ¿no? Yo que estoy ahí al frente de la Escuela Podológica de México, eso es algo que les hacemos mucho énfasis. El médico de primer contacto, el podólogo de primer contacto, tiene la oportunidad de hacer mucho trabajo de prevención para que no se llegue a estas amputaciones y podamos disminuir estas cifras tan impresionantes de pérdida de miembros inferiores por esta misma situación, ¿no? Y como pacientes, doctor, nos toca recordarle al médico que en cada consulta nos revise, ¿qué nos debería revisar el médico, doctor? En el caso específico del pie, para empezar hay que quitarle los zapatos y los calcetines a los pacientes. Hay que revisar, se pueden hacer revisiones muy rápidas desde el punto de vista vascular, hay que checar los pulsos del paciente, hay que checar sus llenados capilares. Se pueden hacer revisiones muy sencillas en el caso de neuropatía, de sensibilidad. Si tenemos por ahí a la mano un monofilamento, un diapasón, podemos checar sensibilidad superficial, sensibilidad profunda y sobre todo el estado dermatológico y óseo que tiene ese pie, ¿no? Detectar puntos de presión excesiva, detectar la aparición de hiperkeratosis, de callosidades, ¿no? Eso nos indica que está cargando demasiado ese pie y en algún momento esa piel se va a romper y se va a ulcerar, ¿no? El estado general de las uñas, la hidratación de la piel. La verdad es que pareciera ser muchos datos que hay que revisar, pero se hace, si nos lo proponemos, en 1 o 2 minutos podemos establecer una buena salud o no del pie en la consulta. La falta de sensibilidad, ¿verdad? También. Sí, por eso supuesto. Es importantísimo, ¿no? Por supuesto, acuérdense que eso es nuestra alarma, ¿no? Con eso nos damos cuenta de que algo está pasando ahí abajo en los pies, ¿no? Hemos tenido desafortunadamente muchos pacientes con lesiones importantísimas que por falta de sensibilidad no se dan cuenta, ¿no? Pacientes con tornillos metidos en los pies, pacientes que caminaron con los calcetines del día anterior metidos en la punta de los zapatos todo el día, no sé, cualquier cantidad de cosas, ¿no? Entonces, una parte es lo que tenemos que hacer nosotros como médicos, pero también otra parte bien importante es la educación del paciente, ¿no? Así es. Yo siempre les digo que este tratamiento de la diabetes y de sus complicaciones es como un matrimonio, ¿no? Ajá. Si los dos no ponemos de nuestra parte, esto no va a funcionar. Entonces, una buena revisión de un paciente que vive con diabetes a nivel integral, ¿qué incluye?
Incluye, por supuesto, el acudir a sus servicios de salud, al control de su glucosa, al control de su glicemia, revisar muy bien dosis de medicamentos, de insulinas, de medicamentos orales. Incluye también por lo menos una revisión anual con oftalmología. Incluye asimismo la revisión del estado de la función renal y yo diría que todavía no hemos llegado a ese punto, pero si pudiéramos, hemos estado trabajando mucho en este asunto, pero por lo menos dentro de la consulta se tiene que revisar el pie del paciente y les menciono esta situación porque pues también estamos trabajando para que la podología sea incluida dentro del sistema de salud de nuestro país, porque son los que ven pies, ¿no? A eso se dedican todo Bueno, el tiempo. pero también el podólogo no es nada más así que el que embellece el pie, es que es también la mala idea de que, sí, ¿no? que te hacen así como pedicure. Esa es también y luego también no todos los podólogos están certificados, o los que se dicen pues ya podólogos, no, ni certificados. Nosotros tenemos, por ejemplo, 20 años en la Ciudad de México formando podólogos de manera legal, formal, obteniendo después de estudios de 3 años un título y una cédula profesional que los acredita como tal, ¿no? El podólogo no hace pedicure, el podólogo ve las afecciones del pie. Por supuesto que tiene un trabajo muy específico, pero tiene la capacidad de detectar precisamente todas las afecciones que pueden involucrar al pie y de manera muy importante hacemos énfasis en la diabetes, ¿no? La diabetes es la número 1 en el pie, es lo que más nos lleva a las complicaciones y a las pérdidas, entonces hacemos mucho énfasis en ese sentido. Y fíjate, Maru, sí. qué importante, porque hace poco en lo que les ponía en la cámara yo leía que una de las peticiones que estaba haciendo el gremio podológico era que se hiciera mayor énfasis en la revisión del pie en la norma oficial, en la 015, porque nuestra norma oficial que se dedica a diabetes mellitus y a sus tipos, no hace un énfasis, como no hace énfasis en varias cosas, pero específicamente en el cuidado del pie, porque no hay una indicación, y la norma es pues nuestra ley en diabetes más importante, de que en la visita, que en la consulta se debe revisar el pie y dar por lo menos lo que el doctor nos decía, los mínimos que tendría que estar buscando un médico en la revisión de los pies. Pero al final, lo que decíamos es que yo, quien vivo con diabetes, en cada consulta, mi compromiso sería llevar mis pies limpios y descalzarme para decirle al doctor si fuera tan amable de revisar mi pie. Y si hay una herida, no esperarse. Si hay una herida, no esperarse. La revisión también es, siempre que me baño, tengo que revisar mi pie como persona con diabetes, ayudarme de algún familiar si no alcanzo a ver, o de un espejo, y ante cualquier cambio, dolor o pérdida de sensación o una herida, ir al médico de manera inmediata, ¿no, doctor? Es correcto. Yo siempre le digo a los alumnos, toda complicación de diabetes y el pie diabético como tal, todos absolutamente empezaron por algo muy pequeñito. Bien, pues el ingeniero también me gustaría que de nueva cuenta nos reiterara pues en qué consiste todos estos avances que hemos estado hablando a lo largo del programa de la prótesis 3D, que ya viene a revolucionar de alguna manera pues la fabricación de prótesis de las tradicionales a este avance. Así es. Digo, la verdad es que nos gustaría que no llegara a ese punto, pero cuando ya es inevitable, sí, claro, pues entonces es cuando se requieren soluciones locales, soluciones de bajo costo. Entonces la fabricación digital, eso es parte también de lo que rompe, ¿no? Las prótesis antiguas muchas veces eran estandarizadas. Ahora nosotros con la fabricación digital tenemos la opción de hacerlos muy a la medida. O sea, tan a la medida que sacamos una copia, un escaneo 3D del miembro y en base a ese generamos el modelo. Entonces es un modelo muy, muy, muy personalizado. En el caso, por ejemplo, de las manos, hay algunos proyectos en los cuales no se hace una mano, digamos, que trate de asemejar a la otra, sino que se hacen manos con funciones extras. Por ejemplo, hay niños que se están haciendo manos de superhéroe, como ¿no? Y le agregan funciones y luces y demás. Y pues es una manera también, creo yo, de adaptarse y apoyarlos hasta psicológicamente
para enfrentar ese problema, ese ¿no? trauma. Entonces, es padrísimo ver a los niños que de repente ellos mismos se diseñan su prótesis. Mira nada más. Entonces, es parte de lo que buscamos con este cambio también en el paradigma de fabricación y de producción. Que los mismos pacientes en algún punto o parientes de pacientes pudieran apoyar también en la fabricación. Entonces, es el escaneo y después el modelado, ¿no? Ahora, en el caso de la diabetes, pues generalmente es el pie, ¿no? El pie diabético, el que las prótesis son el mayor problema, por lo cual se tiene que hacer prótesis más para pies, ¿no? Sí, es correcto, ¿no? La mayoría de los casos tienen que ver con pie diabético. Algunos otros no tanto, pero yo diría que 90% tenemos que pelearnos con las complicaciones del pie diabético. ¿Y cuál sería el perfil, ingeniero, doctor? Los dos me pueden decir de un paciente que puede utilizar o puede ser candidato a este tipo de prótesis. Pues primeramente yo diría que un paciente que tiene la voluntad de utilizar algo como esto y además de reincorporar a sus actividades normales. Mencionábamos hace un momento, hay pacientes que una vez que sufren una pérdida parcial o total de miembro inferior, se les acaba el mundo, ¿no? Y ya no quieren saber nada. Se encierran a su casa, se quedan ahí acostados o sentados el resto de los años que les queden de vida y bueno, pues eso disminuye la calidad importantemente. Y la ¿no? inmovilidad también es terrible, ¿no? Por supuesto, los va a llevar a otro tipo de complicaciones, ¿no? Entonces, en primer lugar, un paciente que lo desee, ¿no? Y que la familia también lo apoye en ese sentido. En segundo lugar, por supuesto, que todo aquel paciente que nosotros, desde el punto de vista médico, veamos que tiene la probabilidad y tiene las características específicas del pie y de la pierna para poder utilizar una prótesis de este estilo o de alguna otra, por supuesto, y pues evidentemente hacer buen equipo con los ingenieros de Jacarandas para que nos ayuden a diseñar lo que más necesita este paciente y que le sea útil, ¿no? Que le sea funcional. ¿Y cuáles son los candidatos para estudiar una especialización en podología que ustedes ofrecen? ¿Es a nivel técnico, a nivel de medicina? Nosotros ofrecemos a nivel técnico profesional, sin embargo... ¿Cuántos años son? Okay. 3 años de estudio más 6 meses de servicio social. Hay otras escuelas que ofrecen algunas licenciaturas, no aquí en la Ciudad de México, pero puede ser, para empezar, cualquier persona que tenga interés por el área de la salud. En segundo lugar, cualquier persona que tenga el interés por la salud del pie, ¿no? Es importante y es interesante, a veces hasta lo decimos en modo broma, ¿no? Pero pues cuando no tienen este efecto guácala, pues le pueden entrar, por supuesto, con todas las ganas y con toda la vocación, ¿no? ¿Cómo es el efecto guácala? Pues es que es una realidad, o sea, no a todo mundo le gusta la parte de la salud y el pie menos, sí, ¿no? Sí, o sea, el pie tiene sus características. Y es lo más descuidado a veces, ¿no? Sí, como por los supuesto. dientes. Sí, exacto, ¿no? Es algo parecido a la odontología, ¿no? Entonces, pues todo aquel que no tiene ningún inconveniente en estar en contacto con el paciente y por supuesto con el pie, puede hacerlo, sin mayor problema. ¿Y dónde podemos obtener, ingeniero, doctor, más información del tema que estamos tratando el día de hoy y de esas tecnologías? Pues yo creo que primeramente ¿En tendrían que acercarse como pacientes o como familiares a IDISA, ahí los podemos ayudar. Evaluamos su caso y por supuesto que trabajaremos en conjunto con los ingenieros de Jacarandas para que nos ayuden a hacer toda la parte técnica que esto requiere, ¿no? ¿Cuáles son los teléfonos de IDISA, doctor? El teléfono es 55 84 08 43. Recuérdanos qué servicios dan ahí. Es una clínica de especialidades médicas, por supuesto que pueden acudir para cualquier situación, cualquier especialidad. Sin embargo, tenemos una orientación más marcada hacia la atención de heridas crónicas y pie diabético. Están en Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Cuauhtémoc 271, Interior 101, en la Colonia Roma. Bueno, pues ya casi nos estamos acercando al final de este programa. Y me gustaría, ¿qué podemos concluir? ¿Qué nos pueden decir ya para despedirnos? Tanto nuestro invitado, pues el doctor Edgar Álvarez, como el ingeniero Gustavo Merkel. Empezamos con el ingeniero. Así es. No, pues muchas gracias por el espacio, primero que nada, y acérquense a espacios como IDISA, espacios de salud que también tienen esta perspectiva de futuro, de tecnología, y que busca colaboraciones, ¿no? Que busca algo más allá. Entonces creo que para nosotros pues es un gusto y busquen estos lugares a tiempo, ¿no? No se esperen a que sea demasiado tarde, ¿no? Lo que menos queremos es hacer prótesis. Doctor Edgar Álvarez.
Pues hacer un llamado nuevamente, yo sé que lo hacen ustedes frecuentemente, pero hacer un llamado al paciente con diabetes a que cuide la salud de sus pies, a que ante el menor indicio de lesión, cambio de coloración, zonas de presión, etcétera, acudan con alguien que les pueda ayudar, ya sea un podólogo, de preferencia que sea un podólogo titulado, acudan con su médico general, endocrinólogo, etcétera, con el que quieran, pero acudan por atención. Es mucho más fácil pelearnos con una lesión pequeñita que con las complicaciones grandes que genera el pie diabético. Doctor, y nada más rápidamente, en el caso de pacientes que tú atiendes con pie diabético, que llegan con una herida, ¿tú atiendes la herida y también atiendes la diabetes? Porque no podrían estar separadas, ¿verdad? Sí trabajamos, no, por supuesto que no pueden estar separadas, y trabajamos en equipo. En IDISA tenemos el apoyo de los especialistas indicados, en este caso de endocrinología, de ortopedia, de cirugía, de la parte de podológica y podiatría, que es de lo que me encargo yo, de infectología, etcétera. Todo el equipo trabajamos en conjunto con el paciente para, a través de diversos frentes, tratar de llevarlo a una recuperación. Bueno, pues ya casi estamos para salir este programa, y yo me gustaría, pues antes de despedir a nuestros invitados, decirles a nuestras amigas y amigos que les deseamos lo mejor para estas fiestas, tanto la Navidad como el Año Nuevo. Estaremos todavía el año que entra con muchos otros temas relacionados con el cuidado y con la prevención de la diabetes y todos los temas que hemos tratado a lo largo de este año, mi querida. ¿Qué temas van a quedar ahí grabaditos? Porque yo dije que es el último en vivo, directo, pero por ahí... La próxima semana vamos a hablar de cáncer cervicouterino, y para la primera semana de enero vamos a hablar de alimentación saludable, porque la primera semana de enero es muy necesario hablar de alimentación saludable. Y vamos a hablar también de endulzantes sin azúcar. Veo aquí en Facebook que nos escribieron algunos radioescuchas preguntando sobre endulzantes sin azúcar. Bueno, rápido comentarles que si usted en estas semanas posadas que ya acaban muy pronto, cena de Navidad, cenas, etcétera, puede utilizar los endulzantes. Lo ideal es, como en todo, la moderación en la sopa de pasta, hasta en el pavo, pero sobre todo en los postres y en el alcohol. Hay que utilizar una herramienta maravillosa para el estilo de vida saludable que se llama moderación. Y los endulzantes sin azúcar de cualquier marca, amarillos, azules, verdes, blancos con verde, puede utilizarlos. Y sobre todo, Maru, aprovechen en estas fiestas. No solamente se trata de comer, se trata también de disfrutar a nuestras familias, se trata de bailar si es posible. Muévase, no se quede sentadito toda la tarde. Si alguien quiere moverle a la piñata, jalar los lacitos para moverla, sea usted, aproveche cada oportunidad para pedir posada, para moverse, bailar, baile mucho, porque en estas fiestas de pronto el ejercicio queda al final de la lista de nuestros días de festividades y vacaciones. No olvide ponerse la insulina, no olvide tomarse el medicamento como lo indicó el médico. Tome mucha agua, trate de mantener los horarios lo más que se pueda, pero como Maru decía hace un rato, lo más importante de todas estas fiestas es que se la pase muy bien. La diabetes no se va de vacaciones, se queda con nosotros, así es que póngale un gorrito a su diabetes y que se quede a acompañarla también en estas fiestas, porque con D de diabetes estará también con usted el año que entra con tiroides, hormona de crecimiento. Vamos a hablar del Programa Nacional de Salud. Espero que vengan algunos especialistas a hablarnos más de ello. Y pues mucha alimentación y mucho ejercicio, Maru, vamos a hablar también. Sí, bueno, y que el sector salud también, por ahí tendríamos que tener algunas entrevistas para cuál es el compromiso que va a tener este gobierno que empieza para los cuidados de la diabetes, que se resuman en acción, ¿no? Pero bueno, reitero el agradecimiento, la presencia de nuestros invitados, el doctor Edgar Álvarez, director de la Escuela Mexicana de Podología y coordinador médico en
Instituto para el Desarrollo Integral de la Salud, IDISA, y también al ingeniero Gustavo Merkel, ingeniero mecánico y que es director de programas en Jacaranda Education. Todo el equipo les desea feliz Navidad, próspero año nuevo y todo lo mejor para el 2019. Participamos Cusberto Garcés, bueno, hoy ausente, Marcos Esteves, Ignacio Casas, Mario Ledesma, Oscar Guerra, Ana María Sánchez, Ana Luisa Sánchez, que no... Ya que ya le no cambié el nombre. Le cambiaste el nombre, pero ya además... Uno de mis propósitos, ¿pero Ana Luisa? Que ya no va a estar, ya salió, pero le deseamos también, ella fue parte importante del programa. Un saludo, Brisa Sánchez, Gisela Ayala y su servidora, María Eugenia Pulido. Hasta pronto. Radio Educación presentó Con D de Diabetes. Información para prevenir esta enfermedad. Porque es posible vivir bien con diabetes.